Anoche decenas de personas y funcionarios, vamos al asunto que pasó ayer en la mañana, acudieron a funerarias Galloso en Sullivan para exigir justicia y expresar su apoyo a la jefa de gobierno Clara Brugada tras el homicidio de Jimena Guzmán. Y José Muñoz, de lo que hemos hablado, estuvimos en vivo en buena parte de nuestra emisión sobre ello. Una camioneta Urban, color blanco, también estaría implicada en los hechos junto a la Nissan Kicks azul y una motocicleta que ya las tres fueron aseguradas. Pero fíjese, estarían implicadas, no lo sabemos, lo vamos a saber quizá a la 1 de la tarde. Autoridades capitalinas rastrearon hasta la alcaldía de Iztapalapa la ruta de escape de los presuntos implicados en el ataque contra los funcionarios. Según el análisis de inteligencia, la Urban tenía placas de circulación sobrepuesta de una Trax, mientras que la motocicleta aparece a nombre de Carlos Jesús Sánchez y la Nissan Kicks pertenece a una mujer. Hay que ver si se las robaron, si son de ellas, si son parte de... Es lo que tenemos que ver ahí, ¿no? En su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se adelantó que las siguientes semanas Marco Rubio podría viajar a México para discutir temas de cooperación bilateral. En ese contexto, Marco Rubio dijo que la violencia política en México es real, al referirse al crimen de ayer en la mañana. Pero hay algo que subrayó. Ellos tienen un interés y un deseo de enfrentar estos cárteles, habla del gobierno mexicano, y nosotros queremos ayudarlos a equiparse y brindarles información. Bueno, demos de una vuelta a lo de ayer, de nuevo, porque está muy vigente. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué significa lo que pasó ayer? ¿Y qué significan las declaraciones de Marco Rubio? Le agradecemos con enorme gusto, como siempre, a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que nos acompañe. Querido Francisco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes ya, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Un gusto siempre estar contigo y con el auditorio. Buenas tardes. Muy bien. A ver si me pueden subir a mí el audio, se los voy a agradecer para que escuche mejor a Francisco, pero ya está entre nosotros. A ver, Francisco, digamos, mucho de lo que está difícil de dilucidar, pero que uno quiera o quisiera saber es que, digamos, en función del trabajo que ustedes hacen cotidianamente en la Ciudad de México, en el país, ¿qué impresión tienes de lo que pasó ayer? Estos primeros, te diría, opiniones, y si ya tienes algunas hipótesis de trabajo de lo que pudo, del motivo por el cual pudieron haber sido asesinados los trabajadores directamente que están directamente con Clara Brugada. A ver, no podemos afirmar cuáles fueron los motivos por los cuales sucedió este terrible acto. Lo que sí podemos decir es que evidentemente aquí hay un tema de delincuencia organizada que participó en una ejecución que ocurre en un horario relevante para la opinión pública, que entre otras cosas afecta la movilidad de muchos capitalinos, un hecho que ocurre en una situación, digamos, como de mucho profesionalismo en el sicariato, es decir, vemos a estas personas que sin a esta persona que se acerca y dispara y que lo hace con una frialdad y con una capacidad de, pues, de alguien que ya ha sido probado, de un sicario que es un sicario consolidado. No estamos hablando de un asalto, no estamos hablando de un hecho delictivo común. Este es un hecho que tiene que ver evidentemente con una participación de un grupo criminal mucho más poderoso. Le ocurre a una funcionaria de alta importancia, la secretaria particular de la jefa de gobierno, y a uno de los asesores de la jefa de gobierno de una de las ciudades más importantes del continente. O sea, es decir, este no es un hecho que podamos pasar como una situación menor, es un magnicidio, hay que llamarlo con todas sus letras, y evidentemente aquí hay algo hay algún mensaje que la delincuencia organizada está intentando transmitirle a nuestras autoridades. No debe ser considerado menor, debe ser investigado con mucha claridad, y aquí pues no dejar espacio para la suspicacia, porque en la suspicacia pues yo ya he escuchado algunas hipótesis efectivamente de opinólogos que estamos en los medios de comunicación, y el riesgo es que precisamente se construya una narrativa en donde se normalice la participación de la delincuencia en la capital y se considere como pues un cobro de intenciones por parte de la delincuencia hacia la jefa de gobierno.
digamos, entendiendo y además teniendo cuidado en adelantar vísperas de cualquier asunto que se pueda enunciar respecto a lo que pasa, te pregunto, en esta idea de la austeridad, austericidio, muchos ciudadanos también que trabajan en el gobierno quieren ser los primeros en responder a ello y en muchas ocasiones pues no están pidiendo lo que conocemos como los guaruras. ¿Aquí qué tendríamos que buscar de seguridad, vigilancia, bajo las condiciones en las que vivimos de muchos funcionarios, Francisco? ¿Habría que cambiar ahí el paradigma y ni hablar, entender que tienen que estar siempre un conjunto de ciudadanos muy bien cuidado? A ver, a mí me ha parecido deleznable el hecho que se haya construido una narrativa en torno a que un funcionario pues no cuente con la protección cuando es un funcionario expuesto. Su trabajo lo expone, no es el trabajo común, porque insisto, evidentemente todos los ciudadanos en un contexto como el que vivimos en este país estamos sujetos a riesgos importantes porque hay delincuencia que nos ataque en las calles, porque si estamos en el tráfico podemos ser sujetos de robos, porque podemos ser sujetos de extorsiones, de secuestros, etcétera. Pero aquí hay que agregarle a esos riesgos, que son los riesgos del ciudadano común, las implicaciones de una función como es la función pública, en donde pues la particular de la jefa de gobierno tiene acceso a información, la particular de la jefa de gobierno tiene acceso a participar de situaciones que exceden lo que cualquier ciudadano podría tener y que evidentemente también por su misma función puede ser blanco de atentados como el que vimos el día de ayer y que evidentemente tienen un trasfondo mucho más profundo que un delito común. Por ello, sí, los funcionarios y sobre todo ciertos funcionarios en áreas críticas deberían de tener un mínimo de protección incluso de vehículos blindados. El problema es que cuando tú construiste por los últimos años, y no solo hablo de los últimos 7 en donde ha gobernado el partido oficialista que tenemos hoy, sino desde hace mucho han construido una narrativa de que pues el avión presidencial es un desperdicio, que los escoltas y los carros blindados son innecesarios, acaba ocurriendo lo que estamos viendo y lo que hemos visto también en torno a candidatos locales de algunos de algunas entidades, como hace poco ocurrió en Veracruz, en donde pues están expuestos y sufren atentados y pierden la vida. Entonces me parece que sí, habría que repensarlo. Y justamente una de las cosas que un adjetivo que tú utilizaste muy correctamente es austericidio, porque bajo la bandera de la austeridad se han hecho recortes presupuestales importantes a las áreas de seguridad, vulnerándolas y haciéndolas menos capaces de combatir los delitos. Si hoy volteamos a ver cómo están nuestras policías y fiscalías estatales, están mucho peor a como estaban en 2018, al arranque de la administración del presidente López. Y en esta administración, los recortes que se llevaron a cabo en la administración pasada se han mantenido. Si tú recuerdas, pues el presupuesto de egresos de la Federación contempló un 18% menos de recursos para las policías y fiscalías estatales comparado a lo que teníamos el último año de la administración del presidente López. Sí. Oye, a ver, déjame preguntarle, Francisco, 2 asuntos. Marco Rubio ayer va a venir la semana que entra, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ayer, cuando le preguntaron sobre este tema en el Congreso, dijo que pues nosotros estamos tratando de ayudar en lo que podamos, pero que es evidente que en México hay violencia política. Está difícil decirle lo contrario, ¿no? Absolutamente. A ver, nosotros tú sabes, hemos llevado a cabo una serie de estudios desde 2018 en donde hemos evaluado la violencia política, particularmente en los procesos electorales, y cada año las elecciones han sido más violentas. Esa violencia política que es identificable en las elecciones ocurre cotidianamente y obliga a que legisladores locales, a que alcaldes, a que funcionarios públicos locales, a que secretarios en las entidades, gobernadores e incluso secretarios de Estado sean sujetos de
de coacción y de obligarlos a tomar decisiones que probablemente en otro contexto no tomarían. Entonces sí me parece preocupante, sí me parece que debe ser considerado como prioritario la investigación de este caso, porque efectivamente no solo se puede partir de cuestiones muy puntuales que pongan en claridad estos nexos. Hay una motocicleta, hay un vehículo abandonado, por lo que sabemos, hay sujetos que fueron, que las cámaras retrataron su imagen, y desde ahí poder identificar cuáles son los grupos delictivos que participaron y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Los delitos no son islas, los delitos son parte, cada uno, de un fenómeno mucho más complejo, donde ocurre la extorsión, donde ocurre el narcomenudeo. Tenemos problemas de trata de persona, de tráfico de persona, y de otro tipo de ilegalidades que ocurren a la luz de la corrupción. Entonces, si queremos empezar a combatir la delincuencia de una manera seria, se tiene que hacer esta colaboración, se tiene que consolidar esta colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y llegar hasta las últimas consecuencias para poder erradicar esas redes de corrupción que mantienen viva la criminalidad de nuestro país. Preguntándote algo, Francisco, que ustedes han trabajado, tú has trabajado mucho a lo largo de muchos muchos años, décadas, que es la violencia, esta palabra que nos rodea todo el tiempo. Te pregunto o te planteo, ¿es difícil también como aislar el hecho de ayer de esta violencia cotidiana en la que viven nuestras ciudades, la Ciudad de México, a pesar de la narrativa de que se ha disminuido los problemas que hay en las calles, los problemas que hay en todos lados, y también un poco la normalización o insensibilidad, como se le quiera llamar? Pues es que lamentablemente son cadenas, insisto. Sí. Si empecemos por las cuestiones de las policías. Si las policías no tienen la capacitación y los insumos, puede ser la policía de Michoacán, ya desde ahí tú empiezas a ver cómo se empiezan a consolidar. Esa deficiencia institucional le permite consolidarse a los grupos delictivos. Y estos grupos delictivos que se dedican al narcotráfico, al narcomenudeo, insisto, a la extorsión, a la trata, al secuestro, etcétera, pues requieren de sistemas de operación. Pensemos simple y sencillamente al tema del narcotráfico. Uno de los principales puertas de entrada de la droga y salida de la droga en nuestro país sigue siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y hemos tenido evidencia que también el Aeropuerto Felipe Ángeles es un centro neurálgico de distribución de la droga en el país. Pero lo mismo sucede para la piratería, para el contrabando, para las armas. En la Ciudad de México se lava muchísimo dinero. Es decir, esa operación no puede ser desligada. No podemos pensar que lo que ocurre en Sinaloa, que lo que ocurre en Jalisco, que lo que ocurre en Baja California o en Veracruz no tenga una repercusión en las condiciones de la Ciudad de México, del Estado de México, de la frontera sur, de la frontera norte. Obviamente, en un país, y pensemos a cómo era el mapa de la violencia hace muchos años, si tú recuerdas, hacia el final de la administración del presidente Calderón, teníamos aproximadamente 7, 8 entidades que se encontraban en condiciones críticas. Y había entidades que se consideraban, por ejemplo, Sonora, como islas felices dentro de un contexto de violencia. Hoy Sonora es parte de los estados en una profunda crisis. De hecho, son menos las entidades. Hoy tenemos 5 o 6 entidades que no se encuentran en una situación de profunda crisis, y el resto del país tiene niveles muy importantes de violencia, de penetración criminal, de descontrol, de falta precisamente de gobernanza y gobernabilidad. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que entender que estas situaciones no son situaciones aisladas, son parte de un contexto, y son parte de un contexto que nos pone a los ciudadanos en peligro, pero sobre todo pone en riesgo quién está gobernando, o sea, a que quien esté gobernando no esté a servicio de la ciudadanía, sino esté a servicio de intereses privados perversos, como son los intereses de los criminales. Francisco Rivas, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste aquí en Mediodía con Solórzano. Un gusto, querido Javier. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.